Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Disculpen que nos hayamos demorado tanto en subirles una nueva receta, pero bueno, aquí estamos. En esta ocasión les he traído yo este delicioso plato. Aquí se llama Fırında İzmir Köftesi. En español vendría siendo unas albóndigas con papa al horno. Realmente es muy delicioso este plato y muy fácil de hacer. Espero que les guste la receta y que se animen a prepararla. Así que no me alargo más y vamos adelante con el video. Bueno, para esta receta vamos a necesitar carne molida aproximadamente 200 gramos, 250 gramos, porque nosotros solo somos dos, pero si ustedes van a hacer muchas más cantidades, pues le van a ir agregando los demás condimentos un poquito más. Vamos a utilizar un huevo. Yo aquí estoy utilizando media cebolla perla, 2 cabecitas de ajo, 2 dientes de ajo, condimentos a gusto de ustedes. Tengo pimienta, tengo pimienta, comino, páprica. Este es un ají picante en hojuelas. Si ustedes no lo consiguen, no hay problema, solo con pimienta, comino, páprica y sal. Si ustedes tienen algún otro condimento que quieran agregar, pues ya eso es definitivamente a gusto de ustedes. Y también vamos a utilizar apanadura. Entonces vamos a incorporar todos nuestros ingredientes. Obviamente ustedes tienen sus manitos bien limpias para que hagan esto. Realmente esta receta es muy rica. Es como les puedo explicar. Es como si fuera un estofado de albóndigas, algo así, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta es la primera parte que vamos a empezar. Yo utilicé 2 cucharadas para empezar y ustedes van controlando, van viendo si requieren un poquito más, que ya no se les pegue la carne molida en las manos, pues obviamente irán utilizando. Miren ustedes, así. Vamos mezclando muy bien. Yo la cebolla perla la piqué en un procesador, pero si ustedes la quieren hacer normal, manual, háganla bien pequeñita para que se junte mucho con la carne, no nos queden los pedacitos muy grandes. Entonces miren, así nos va quedando. Aquí no tengo achote, por eso estoy utilizando la páprica, que aparte de darle sabor, pues también le da un poquito más de color. Pero si ustedes tienen achote, pueden agregarle un poquito, no mucho, porque ustedes verán que yo no estoy utilizando aceite. Entonces, así miren, yo creo que ya ahí con eso es suficiente. Ya no necesito nada de esto. Y vamos a formar nuestros deditos, por decirlo, de carne molida. Ok, vamos a revolver muy bien. Esta es como les explicaba, esta es la primera parte porque la vamos a dejar en la nevera marinando un poco para que coja mucho sabor con todos los condimentos que nosotros incorporamos. Aproximadamente 1 hora o media hora como mínimo. Y ya luego pasamos al siguiente paso. Miren, vamos a coger un poquito de nuestra carne y las vamos a ir haciendo así, en deditos. Ni muy grandes ni muy pequeños. Ok, así miren, ¿ven? Tipo así. Le van a ir diciendo que ok, de esta forma vamos a ir haciendo, las vamos a ir poniendo en un platito. Así miren, no es mucha la carne y sencillamente ustedes forman sus deditos alargados. Como les digo, ni demasiado finos ni demasiado gruesos, sí, que queden más alargaditos. Miren, ok, miren, así. Y así vamos a ir trabajando con toda nuestra carne. Ok, miren amigos, yo ya terminé mis deditos de carne. Entonces estos se van a ir a reposar en la nevera. Ok, ya que ha transcurrido 1 hora aproximadamente, yo he dejado mi carne en un sartén. Vamos a poner un poquito de aceite y vamos a dorar nuestros deditos de carne. No las vamos a cocinar completamente, sencillamente es a dorarlas y luego pasará a terminar su cocción en el horno.
¿ok? Entonces vamos a esperar que se caliente un poco el aceite para empezar a incorporar nuestros deditos de carne. Miren, ya va calentando, entonces yo ya voy a empezar a agregar mis albóndigas. Miren, yo ya voy a ir dando la vuelta poco a poco. Miren cómo se va dorando. Entonces, esto es lo único que queremos conseguir, que nuestras albóndigas se doren. Miren, yo ya estoy girando mis albóndigas. Lo que queremos es solamente, como les indiqué anteriormente, es solo un ligero dorado. Miren, no que se quemen, solo dorarlas un poquito y luego las retiramos del fuego, ya, porque la cocción se va a terminar en el horno. Entonces ustedes las pueden hacer de este tamaño, también las pueden hacer un poquito más grandes si así lo desean, o redondas, ya esto es a muy gusto de ustedes, pero aquí las comen así, de esta forma. Entonces voy a terminar de freírlas y continuamos con el siguiente paso. Miren, así les tienen que quedar, así de doraditas, y las retiramos, ¿ok? Listo, amigas, miren, yo ya freí mis albóndigas, las puse sobre un papel absorbente para extraer todo el aceite, ¿ok? Ahora vamos a preparar para terminar de cocinarlas en el horno. Para ello vamos a necesitar papas picadas así en tiritas. No se preocupen si ustedes las ven un poco gruesitas, porque van al horno y se van a cocinar. Pimientos así mismo cortados en tirita, y tomates cortados en medias lunas, ¿ok? Entonces vamos a arreglarlo de la siguiente forma. Miren, las puse así. Entonces en el centro vamos a ir poniendo un dedito de albóndiga. Así, miren, ¿ven? Así los vamos a ir a regalar. Papita, así. Aquí tenemos otra carne y otra más. Ok, ya que ustedes tienen agregado todo, incorporado toda la carne, vamos a poner pimiento así, separadito, intercaladito. Esto también es a gusto. Si a ustedes no les gusta mucho, pues no le ponen mucho. Ok, y ya que agregamos el pimiento, pues vamos a poner nuestros tomates de la misma forma, así intercalados. Tiempo de cocción es lo que dura cocinarse las papas, porque recuerden que la carne ya está medianamente cocida, entonces no va a tardar muchísimo en cocinarse en el horno. Ok. Ok, ya que hemos terminado de incorporar todos nuestros vegetales, vamos a dejar un momentito en espera el pirex, porque vamos a preparar la salsa, que es con la que se va a terminar de cocinar nuestra albóndiga. Ok, ahora en un sartén vamos a agregar un poquito de aceite. Vamos a agregar también una cucharada de pasta de tomate. Miren aquí. Esta es pasta de tomate. Ustedes pueden utilizar pasta de tomate normal. Una cucharada generosa. Vamos a poner ahí. Y si tienen también, aquí hay esta, es una salsa de pimiento picante. Si ustedes tienen, pues también. Si no, solamente con la pasta de tomate es suficiente. Miren. Vamos a poner a cocinar esto aquí. Así. Le vamos a agregar una cucharadita de sal. Ok. Esperamos que como que se cocine un poquito. Y luego incorporamos agua caliente,
y dejamos que esto hierva un poquito. Esta es la salsa que va a ayudar en la cocción de nuestra carne. Ok, bien. Ok, ahí sí vamos a incorporar. Este es agua previamente que yo ya estaba caliente, miren. Si por ejemplo ustedes tuvieran poquita salsa de pasta de tomate, pueden agregar tomates picados o procesados, pueden agregarle aquí también. No hay problema. Esto lo dejamos que hierva un poquito para luego proceder a incorporarlo a la mezcla de la carne. Ok, miren, esto ya hirvió un poquito, entonces yo ya la voy a retirar del fuego y se lo voy a incorporar a la carne. Ok, miren. Entonces vamos a ir agregando así, incorporando por toda nuestra mezcla. A mí me quedó un poquito más de líquido, entonces yo lo voy a poner a cocinar y de pronto si se me seca mucho pues le puedo agregar otro poquito más de líquido para que termine bien la cocción. Entonces, amigas, miren, esta es la preparación. Aquí yo utilicé 2 pimientos y utilicé 2 tomates. Las cantidades exactas se las voy a dejar en la cajita de información de este video. Entonces vamos a poner a cocinar esto y yo vuelvo con ustedes para mostrarles cómo ha quedado este delicioso plato. Miren, amigas, yo acabo de retirar, ya sacar del horno mi preparación y de verdad que esto huele delicioso, las papas están suavecitas y todo se ha cocinado uniformemente. Entonces, al momento de ustedes freír las albóndigas, no es necesario que las dejen demasiado tiempo, es solamente para que se doren, nada más, porque en el horno termina de completarse la cocción completamente y de verdad que esto queda muy rico. Y bueno, pues amigas, miren, aquí los sirven así con arroz, también los acompañan con ensalada, con el airán, que ya ustedes saben que es típico de aquí, que no puede faltar. Y bueno, pues la receta del arroz la encuentran aquí en el canal, la del airán también la encuentran aquí en el canal. Y si les ha gustado pues esta receta, yo espero que se animen a prepararla, que me dejen su like, que compartan, que comenten y no olviden de suscribirse si les gusta nuestro contenido. Esta ha sido la receta de esta semana, esperamos que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Buen provecho, adiós.